Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Bermergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando siempre en la historia, que tiene esa virtud de ubicarnos en el pasado y no centrarnos demasiado en el presente, que a veces puede llegar a ser también bastante duro, ¿no? Uh-huh. Bueno, como saben los oyentes, los capítulos de nuestra historia son muy largos. El que estamos desarrollando sobre el exilio después de la expulsión de Sefarad, el exilio y los conversos que se quedaron, pues ya cumple un año con nosotros y ahora estamos hablando justamente de este tema de la historia de los conversos. Pero antes de entrar, quiero recordarles que esta historia y muchas más pueden encontrarlas en la página milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir cada 2 semanas en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y ahora vamos a ir con estas historias de conversos, de las cuales ya en las últimas entregas habíamos avanzado algo, ¿no? Sí, porque a mí me pasa siempre que nunca termino de sorprenderme. Jaime Contreras escribió un texto muy interesante. Estos textos que son tan interesantes muestran por dentro, y eso fue lo que yo te comenté la vez pasada, cómo funcionaban estas redes de relaciones, que yo me reía mientras lo leía, porque yo no sé cómo es en España, pero a veces tengo la sensación que todavía en la Argentina estas redes de relaciones, no estoy hablando entre judíos, estoy hablando de los otros, de la sociedad en general, como que siguen funcionando, de contraprestaciones, de quién te ayuda a llegar a qué, a dónde, a cómo, y que dice que en la sociedad del siglo XVII eso estaba absolutamente extendido por debajo de la corona, que tenía que ver con la nobleza, quienes llegaban a qué lugares y daban mercedes y daban favores, y como ese mundo hispano también había una contraprestación o una sociedad paralela en este mundo de los marranos. Y de hecho, así fue. Y por otro lado, no sé si vos lo pensaste un poco o te llevó a pensar que bueno, que esto también así funcionó el mundo judío en Europa, ashkenazí también, como desde lo más alto hasta lo más bajo había una red de relaciones y de conocimientos y redes de protección también. Y entonces fue muy interesante todo esto que contó, porque además de lo que hablaba él, Jaime Contreras, estaba explicando cómo esto se daba entre España y Portugal. Bueno, esta vez yo quería simplemente, aquella vez lo mencioné de paso, pero el que se ocupó de hablar de esta sociedad paralela, y habría muchísimo más para mirar, y hay seguro en toda esta cuestión, es lo que pasa con toda esta gente que va y viene, que llegan a ser gente poderosísima. Y la historia de una familia Ángel, de alguien que se llamaba, que era un corregidor de Badajoz. Y este corregidor de Badajoz era un criptojudío, un judío converso, que en 1500, más o menos 80, esto lo cuenta él, Jaime Contreras, cuenta cómo lo agarra la Inquisición, se da cuenta de que a qué se dedicaba, porque sí judaizaban en la intimidad, y entonces lo agarra y lo quema. Ángel, yo creo que era Ramón o no me acuerdo exactamente, creo que era. Es una historia lo que cuenta por los documentos que estudió este hombre, Jaime Contreras, que había hecho una enorme fortuna, alquilando campos, dedicándose al comercio, haciendo cosas variadas y diferentes, y también casándose con una conversa, otra falsa conversa, que también tenía fortuna, porque también estas fortunas se ampliaban con casamientos, y cuenta que toda esta historia la encuentra en los documentos, en la historia del nieto de él, porque dice que el hijo de este hombre que fue quemado por la Inquisición huye a Portugal. Y ahí en Portugal se crió vivió el hijo y tuvo un nieto. Y este nieto
trata de estudiar, estamos hablando del año 1640 más o menos, trata de estudiar en la Universidad de Coimbra, está un tiempo y no lo dejan. Él es un cristiano ya sincero, pero no lo dejan porque su abuelo fue relajado por la Inquisición. Es una historia bastante terrible. Yo diría que es una historia muy terrible, aún mirándola desde esta, donde hay tantas historias, donde pasó el nazismo, donde pasaron cosas espantosas, pero es una historia muy dura esta, muy amarga, muy terrible. Entonces dice que este hombre finalmente se va a Salamanca y en Salamanca consigue un título religioso. Y la verdad, él era un cristiano sincero. Finalmente lo casa la Inquisición y este hombre cuenta toda la historia de su familia, de cómo habían hecho los bienes, de cómo habían ido y venido. Y entonces lo que uno se da cuenta es una historia terrible la que creó la Inquisición también. Y entonces, por otro lado, estaba pensando, la vez pasada hablamos de él, de las novelas ejemplares de Cervantes, y entonces como en el coloquio de los perros ladran para que no los entiendan, del efecto que tuvo en esta sociedad hispánica el tema de la Inquisición, del miedo que había a la delación, de cuál era la situación de fragilidad en general de la gente, y de cuanto más tenías, peor. Y entonces hay dos cuestiones. Yo no leí todas las novelas ejemplares, creo que tendría que tener 100 años más para poderme dedicar a estas cosas, porque lo mío es la divulgación histórica, pero pienso que es tan interesante todo esto, porque lo que ahí se cuenta es el esfuerzo que tenía que hacer la gente en esta sociedad para tener un estatuto de limpieza de sangre. Ya se sabe que muchos de los que vinieron acá se lo compraron falsificado, y todo el tiempo estaba falsificado. A ver, ¿quién no tenía en su ascendencia o moros y judíos, como diría Borges? Y por otro lado, el riesgo terrible de la delación, pero además también ahí lo que cuenta Cervantes, con esa enorme inteligencia y capacidad que tenía, es cómo llegan estos portugueses que están llenos de plata. Parece que el conde duque de Olivares sí sabía que eran judíos conversos, pero al conde duque de Olivares no le importaba, España estaba mal, necesitaba plata, y entonces por eso también se vendían los títulos de limpieza de sangre, y cualquiera, él se ríe, dice, hasta una tabernera, lo dice Cervantes, lo tenía. Y entonces, cómo los cazan ahí, la Inquisición los caza y los quema. Es decir, esta gente que se siente todopoderosa, que es muy rica, porque muchos de esta gente eran riquísimos, pensaban en lo que eran los nazis, cuánto dinero tuvieron. Muchos de los que se fueron a Ámsterdam y después se fueron a Inglaterra y se fueron, eran muy poderosos, y sin embargo cuando la Inquisición los agarró no tuvo piedad de ellos. Y por otra parte dice cómo estas redes, bueno, entonces lo que sigue contando Jaime Contreras, yo agregué algo también, qué es lo que le pasa al médico de la reina de ella, de Isabel. Estuve mirando bastante en la historia de la medicina. Parece ser que este médico, que se llamaba Rodrigo López, que era también un marrano, parece ser que como médico era un tipo bastante notable. Había estudiado medicina en Coimbra y era alguien que parece que hasta Harvey consideraba que era un tipo brillante. Bueno, el amante de la reina está en una conspiración y se lo saca de encima y lo delata por conspiración. Bueno, la conspiración, ¿qué puede haber tenido Rodrigo López? Relaciones con otros judíos portugueses que vivían en Portugal o que estaban en América, en todo eso. Lo acusan de espionaje y lo queman en público. Digamos entonces que esta es una historia terriblemente trágica y dura. Y la otra historia es, ¿tengo un ratito más? Sí, unos minutos. Esta sociedad que describe él con mucha burla, Cervantes, que es Rinconete y Cortadillo, que hay un historiador, no me acuerdo su nombre, que dice que es el Rincón del Cortado, y es la sociedad del monopolio,
es una sociedad que es como un espejo de lo que es la sociedad hispánica de ese tiempo, de imposturas, de falsedades, de injusticias, de cómo todo estaba escondido y tapado. La verdad no es una sociedad muy ejemplar la que describió el Cervantes, la sociedad de ese tiempo. Bueno, lo cierto es que le fue muy mal a los conversos también en esta historia. Y bueno, después Jaime Contreras, en esas cosas curiosas que de repente tienen los historiadores, hace como un giro. Encontré otro texto de él donde él habla sobre la historiografía, él dice hebraica, tutía. Se ve que a él le cuesta decir judío, porque para muchos españoles decir judío debe seguir siendo insultante. Y bueno, y él dice que todos, incluso lo critica mucho a Baer, que yo lo admiro mucho a Baer, porque todo está en línea, y entonces dice, tratan de hacer, bueno, la Inquisición. Me llamó mucho la atención el texto, pero lo cierto es que termina utilizando un texto de Netanyahu padre, del primer ministro ahora, que fue académico de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y él dice que en un texto que no fue traducido al castellano, dice que cuando, expulsan a los judíos, el tema es que ya la sociedad española estaba llena de conversos, y estos conversos habían llegado tan lejos y tan alto que no había lugar para ellos. Entonces la Inquisición es una forma de quitarles esos lugares que ellos consiguen, y esta persecución que se va a ensañar contra ellos. De hecho, un poco así fue. Si vos mirás, si te fijás cómo actuó la Inquisición en Brasil, eso es algo visible también, y yo estaba mirando, porque estoy trabajando con las cosas cuando fui a Portugal, las actas de los que fueron ahí también quemados por la Inquisición. Lo de los portugueses fue mucho más trágico y peor. Digamos que es una historia sorprendente. ¿Y sabes más por qué? Yo te voy a contar algo. Yo estoy trabajando acá en la AMIA, ¿no? Y siempre cae, y la vez pasada cayó, una descendiente de familias conversas, y te cuentan esa historia una y otra vez repetida, que cómo le contó el abuelo al nieto mayor o a la nieta mayor esta historia, de cómo si fueron a Israel. Eso del sionismo para mí es bastante sorprendente, pero es muy curioso, pero sigue existiendo. Sí, por supuesto, la mayor parte de gente descenderá y no sabrá de judíos, pero esta historia de los marranos no es para nada una historia que se haya terminado. Y bueno, por eso contamos y decimos que esta historia continuará en nuestra próxima reunión. Una próxima reunión que será dentro de 2 semanas, ya dentro del calendario del año 2018. Feliz año. Oye, entonces déjame que salude a la gente y que les desee felices fiestas a las que no son judíos, que nos escuchan, pero aprenden cosas sobre los judíos. Un feliz año para todos, porque como siempre digo, los judíos tenemos el privilegio de tener nuestro propio Rosh Hashanah, pero también vivimos en convivencia, y desearles para todos mucha salud, mucha prosperidad y mucha, pero mucha paz, que de eso estamos muy, pero muy necesitados todos juntos. Pues hasta entonces, con estos deseos, muchas gracias. Les recordamos a los oyentes la página web milimcultural.com.ar y el boletín a través de cultural@arnet.com.ar. Esto ha sido Milim, Historia de las Diásporas. Hasta entonces.